Muy bien. Bueno, déjenme tener aquí a la mano. Pues maestro, como guste, estamos a buen tiempo como para ir iniciando. Usted dígame si quiere que arranquemos de una vez. Adelante, por favor, adelante. Yo estoy listo. Excelente. Muchísimas gracias. Pues bueno, de nueva cuenta, muy buenas tardes a las personas presentes, a las que se van integrando para esta charla con el maestro Alfredo Velasco. Agradecemos nuevamente el apoyo realizado por la Universidad de Colima a través de la Facultad de Psicología para poder llevar a cabo estas jornadas académicas en psicología jurídica, consideraciones éticas en la práctica forense. El día de hoy, pues bueno, vamos a dar inicio a la siguiente conferencia de este día 3 de actividades que lleva por nombre Retos y oportunidades del desarrollo profesional del perito en perfilación criminal, con el maestro Alfredo Velasco Cruz, presidente de la Academia Mexicana de Investigadores Forenses. Voy a seguir con el uso de la voz para poder leer un poco de este currículum que él tiene. Bueno, Alfredo Velasco Cruz es psicólogo de profesión, cuenta con un máster en criminología forense y una especialidad en diseño de perfiles criminales, culminó el doctorado en ciencias forenses y además recibió el doctorado por causa por parte de la Sociedad Mexicana de Criminología. También la medalla al mérito forense por parte de la Academia Internacional de Investigadores Forenses y es considerado el pionero de la perfilación criminal en México. Fundador de la Unidad de Análisis de la Conducta Criminal del Laboratorio Forense en Ciudad Juárez y editor de la revista Modus Operandi. Asesor y capacitador en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Panamá, España e Italia, y es creador del método en México para realizar perfiles criminales denominado RESETEC, Reconstrucción Secuencial Teórico y Conductual del Crimen. Es actual presidente de la Academia Mexicana de Investigadores Forenses y miembro del Consejo Directivo de la Consultoría Forense Privada Behavior. Profesor titular en universidades de las asignaturas de criminología, perfilación criminal, victimología, reconstrucción del crimen, psicopatología y motivación criminal. Y además, bueno, es autor de los libros de Psicopatología del homicidio, el Manual de la Psicología Criminal y Criminalística, Perfilación criminal, Psicópatas de la Semilla del Mal y del Manual Básico de Formación para Perfiladores Criminales. Pues muchísimas gracias, maestro, por estar aquí. Realmente es un honor, así que lo digo como cuando uno ve ahí a su superhéroe favorito. Es un orgullo tenerlo por acá y tenerle el espacio, la verdad, de que nos haya aceptado esta invitación. Muchísimas gracias y es de admirar el trabajo que viene haciendo, de manera personal se lo digo, y pues es un gusto, un enorme gusto. Y pues adelante, maestro, le doy uso de la voz y cuando guste iniciar. No, al contrario, muchísimas gracias, maestro Guillermo Ramírez, y también gracias al Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima, y también, pues, como escuchaba ahí, a la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Es un gusto para su servidor. En este momento, pues, más que nada, Eh, presentaré alguna charla breve para si hay alguna retroalimentación de los colegas, poder establecer un conversatorio más que una conferencia que esté ligada a ver qué tipo de situaciones se han generado para poder presentar lo que se conoce hoy como práctica de la perfilación criminal. Que dicho sea de paso, hablar hoy de perfilación criminal incluso suena un poco limitado, porque ya se establece como práctica criminología aplicada a lo forense o análisis integral de la escena del crimen, donde viene incluida la perfilación criminal, entre otras actividades, específicamente incluida en la fase número 6 de las 7 que comprende el método de actuación y que ha sido desde el año 2010 una manera de intervención para el análisis de la conducta desde la perspectiva forense. Como bien lo ha dicho el maestro Guillermo Ramírez, soy Alfredo Velasco y actualmente trabajo para la Academia Mexicana de Investigadores Forenses en la capacitación, la certificación y la consultoría en hermandad con
el consultorio privado de criminología forense, Behavior, realizando no solamente cursos o conferencias a través de el modo offline o el modo online, que hoy se ha puesto más como una necesidad del e-learning a través de esta situación sanitaria mundial, sino que también formo parte de asesorías a fiscalías como consultor independiente en algunos casos. Recién estuve realizando una consultoría para el estado de Chihuahua, específicamente en la muerte de una estudiante. Y a través de estos tiempos me he desempeñado en el análisis de la conducta criminal. De hecho, desde el año 2003 realizaba ya algunos estudios, incluso siendo como estudiante previo a egresar de la licenciatura en psicología, y oficialmente desde el año 2005, cuando salgo de la academia para peritos en el estado de Chihuahua, lo que ha generado pues que haya tenido la posibilidad de compilar, de recolectar, de acuñar y de generar alguna referencia bibliográfica que ustedes ven en pantalla y que ha sido presentada amablemente por el maestro. Dentro de la referencia está lo que aborda el análisis de la conducta de asesinos, la psicopatología desde una perspectiva del comportamiento criminal, la historia de la perfilación criminal. Recientemente trabajé en un libro de psicología forense y perfilación criminal y el de criminología forense, bueno, de hecho la nueva criminología forense, y tuve la oportunidad de escribir un capítulo para el doctor Rui Matthews en su libro de neuropsicología y detección de mentiras, en el cual hablo sobre el análisis de los psicópatas. Es parte del bagaje que su servidora ha tenido en esta formación como analista de la conducta. Todo inicia cuando en el año 2010 se funda oficialmente la Unidad de Análisis de la Conducta Criminal, que emana de un anteproyecto denominado Perfiles Criminales en la Escena del Crimen, cuando su servidor egresa, como les había dicho, de la Academia para Peritos, y que los obstáculos siempre fueron, como la mayoría de los que hemos trabajado para el gobierno, limitadas para la figura del psicólogo. Cuando se hace la convocatoria, de hecho se generan dos convocatorias en el estado, una para policía de investigación y una para servicios periciales. Yo aplico para ambas dando prioridad al de perito. De hecho, era el único psicólogo en la academia y cuando egreso también lo soy en el departamento de criminalística, lo que llama pues la atención, ya que estaba ligado en aquel tiempo, sobre todo para los abogados, más que para un psicólogo. En cuanto se hablaba de la formación profesional, inmediatamente después la respuesta era, es que tú debes de estar atendiendo en un consultorio. La investigación forense no es para los psicólogos. Lo que nos hablaba de una ignorancia y que en algunas partes aún todavía sigue la ignorancia de que si en la escena del crimen o lugar de intervención, como se denomina jurídicamente, hay manifestaciones de conductas, automáticamente un experto en la materia puede aplicar desde esta perspectiva. Inició el proyecto junto a un grupo de amigos y colegas egresados del área, sobre todo de criminología, la mayoría, y con eso conformamos la unidad de análisis de la conducta criminal oficialmente en el 2010, convirtiéndose en la primera unidad forense compuesta por expertos forenses que dictaminaban. Siempre lo hago muy claro que definitivamente ha existido en el país a través de los tiempos gente que haya realizado perfiles criminales o gente que esté realizando esta actividad, pero oficialmente no forman parte de una unidad. Y esta era una unidad reconocida por el gobierno del estado de Chihuahua, reconocida por la propia fiscalía y que además teníamos una figura como expertos en la materia de que dependíamos directamente de servicios periciales. Esto, por supuesto que no nace de la noche a la mañana. Esto
esto trae un proyecto ejecutivo en el cual se presenta la finalidad, el concepto, la formación profesional, el perfil de ingreso y el de egreso, y sobre todo cuáles serían las ventajas de tener un grupo de analistas de la conducta, acompañado de un protocolo de intervención y además de un método que hiciera alusión a la ideografía, no copiar lo que siempre se había hecho con la intención de obtener los métodos del FBI en México cuando no son aplicables, o hablar de otro tipo de métodos que no son compatibles porque somos distintos. Derivado a ello, creamos una fusión de las ciencias de la conducta, específicamente de la conducta criminal, entre criminología y psicología, para poder desarrollar el método RECETEC. Cuando se hace esta capacitación de formación profesional para perfiladores criminales, que duró un año y que tuvo su cierre en Texas, en El Paso específicamente, certificándonos, se fusionó la criminalística aplicada, o mejor dicho, la criminología aplicada a lo forense con su especialidad criminalística para hacer un análisis integral de la escena del crimen. Desde el acceso al lugar de intervención, desde la recolecta de los indicios y su análisis de estos elementos físicos y comportamentales, hasta la interpretación de aspectos como las manchas de sangre, qué diferencia de información nos brindaba una proyección hemática sobre una pared a un goteo sobre una superficie, qué diferencia nos daba de información unas heridas con exsanguinación a otras sin exsanguinación, o qué información nos brindaba el hecho de que la víctima presentara flujo pasivo de sangre en su costado, lo que algunos le llaman el lago hemático, que técnicamente es el flujo pasivo de sangre, o bien desde la perspectiva de la reconstrucción de la conducta. Reconstruir el delito ha sido siempre la tarea del criminalista. Nosotros le insertamos ahora una reconstrucción de la conducta para establecer la dinámica de la misma, analizando, por supuesto, los elementos que están presentes en la escena y en la investigación. No es video, son fotografías. Es presente un PowerPoint. No sé si lo puedan observar, por favor, y si alguien me retroalimenta. Se ve muy bien, van cambiando las imágenes, maestro, conforme lo va haciendo, así es. Perfecto, gracias. Bueno, derivado a ello, se conforma un departamento que es la UAC, la Unidad de Análisis de la Conducta Criminal, de analistas del comportamiento criminal. Esto durante un periodo del 2010 hasta prácticamente finalizar el 2014, que su servidor trabaja para el laboratorio forense. Posteriormente ya se generan otras áreas de oportunidad laboral y su servidor se migra a la policía, donde también se hace análisis de la conducta. Pero dentro de lo que estaba abordando de el RECETEC, que es la reconstrucción secuencial, teórica y conductual como un método que lo diseñamos nosotros como parte de la unidad con la intención de blindar nuestra participación en los tribunales. Cuando realizábamos nuestra formación de perfiladores, siempre nos preguntaban o nos cuestionaban que cuál era la metodología que íbamos a elegir. Más allá del pensamiento ideográfico o el pensamiento que tiene que ver con las estadísticas, teníamos que elegir una cobija metodológica para poder presentarnos cuando nos lo solicitaran como testigos expertos, debido a que la ley Dauer o el estándar Dauer internacional de expertos forenses nos exige que haya una referencia en ese sentido. Nosotros comparábamos el método CIA del FBI, que es el Criminal Investigate Analysis, y que no aplicaba, sobre todo porque estaba muy viciado ese organizado desorganizado. La metodología del FBI vaya, se me fue la palabra, se genera de una perspectiva muy psicológica y no aplica en el sentido de esta nueva tendencia en el comportamiento analizado. Psicologiza es el término, y por eso, sobre todo, los traía de datos de ellos, de estadounidenses,
de víctimas estadounidenses o que vivieron mucho tiempo allá, hecha por investigadores estadounidenses, no aplicaba esa dicotomía del término que emana del libro de Roy Heiselberg del asesino lujurioso, no aplicaba, y derivado a ello, nosotros proporcionamos como proyecto la elaboración de nuestro propio método bajo un esquema académico y con las bases en las ciencias de la conducta, que estaba compuesto de 7 fases. La primera de ellas relacionada a la recopilación de los datos, como cualquier método, creo que es la piedra angular, que haya una manera de recolecta de la información de todo, donde implica esta recolecta de datos desde, desde el primer respondiente, incluso hasta el 911, el llamado de las personas y la unidad que llega en primera instancia, hasta los datos inmediatos de la víctima y de los sospechosos. Identificar aspectos mediante la escena del crimen, como realizando un análisis de la escena del crimen, evaluando la evidencia forense, y esta evidencia puede ser desde las 3 aristas que hoy comprende el análisis de la investigación criminal. Hoy en día ya existen 3 tipos de evidencias, de acuerdo a Casey Egan, un experto en comportamiento criminal. Existe evidencia física, evidencia comportamental y evidencia digital, por la etapa en la que estamos viviendo de las tecnologías. Estaba compuesto o está compuesto este método por la identificación de comportamientos en la escena del crimen. La identificación de comportamientos es una prioridad para los analistas de la conducta, sobre todo porque no solamente hay que identificarlos, hay que señalarlos y llevarlos a los tribunales como evidencia, este comportamiento como evidencia. Me sirve mucho saber cuál es el modus operandi de un caso, o cuál es el motivo, o incluso dónde se materializa una fantasía del sujeto que nosotros llamamos, una vez que se materializa la firma en el comportamiento, pero cómo lo llevo yo como especialista ante los tribunales. Esa era la razón. No solamente decir que la víctima estaba estrangulado o estrangulada y que había sido violentado sexualmente y que le habían cercenado su pene o su seno, sino establecer que el modus operandi era desde la estrategia en que estaban buscando a la víctima, el estrangulamiento, el motivo era de índole sexual, y los comportamientos no necesarios ligados a la firma eran la mutilación. Necesitamos establecerlo de una perspectiva, por supuesto, teórica, y sobre todo que fuera comprobable, acorde a lo que marcan los estándares de testimonial en los tribunales, para generar unas hipótesis que van muy alejadas de las que históricamente se habían hecho. Yo aquí no podría o no se debe hacer en esta metodología. Es que creo que el sujeto tiene problemas con X o Y. Creo que el sujeto tiene un coeficiente intelectual Z o X. No, no era posible, porque nosotros no conocemos al agresor. Es muy diferente cuando el sujeto es entrevistado, se le aplica una medición psicométrica y se establecen ya rasgos específicos, pero de un nombre y un apellido. Aquí teníamos comportamientos, y no puedo yo hablar de un sujeto ni de su historia si no lo tengo frente a nosotros. Lo que nosotros hacemos es análisis de los comportamientos para elaborar un perfil criminal, y el perfil criminal descarta por automático desde esta metodología y desde el 2010, sobre todo con la nueva tendencia en el sistema de justicia adversarial, que no debemos de incluir en un perfil criminal de la escena del crimen ni la edad, ni el género biológico, ni la inteligencia. Se denominan actualmente las características problemas. Son características problemas porque te van a generar un problema al momento de que te interroguen, de establecer cómo es que llegaste a establecer, vaya, que el sujeto poseía un coeficiente X o que era de una edad específica cuando ni siquiera lo conocías. Nosotros evitamos ese tipo de aspectos que vengan involucrados del dictamen o acompañados del dictamen de perfilación criminal, para llegar a la base de este método, la reconstrucción de la conducta en la escena del crimen. Decirle
a las personas interesadas en el caso, fiscalía, abogados o jueces, cómo es que se llevaron a cabo las conductas. Que es muy diferente ver fotos donde la víctima esté boca arriba, con manchas hemáticas detrás de él o de ella en la espalda, con evidencia de sujeción, a decirle que la víctima estaba en una posición de frente a su agresor, que la agrede, que proyecta la sangre y que es sujetada e inmovilizada para realizar determinado comportamiento. Eso es lo que pretendíamos o pretendemos desde el uso de esta metodología. El resultado, una vez que se hace la investigación, es pues generar un curso para analistas del comportamiento criminal o un curso de formación para perfiladores criminales, que está aquí en pantalla, aparte del mismo, que es una guía de participante para análisis de la conducta criminal y que puede ser eso, una guía, una referencia si a alguien le interesa la temática, porque incluye los elementos a conocer básicos para el análisis de la conducta. Es muy importante, sí, que nos guste la perfilación criminal o el análisis del comportamiento, pero si vamos a dedicarnos a ello, es fundamental que nos anteceda una formación. Para hacer dictámenes en perfilación criminal o presentarnos como perfiladores criminales y que no tengamos una formación en criminología forense o un entrenamiento en criminología forense y específicamente en una de sus especialidades, como la perfilación criminal, nos va a ir muy mal en los tribunales, porque es como si yo quisiera presentarme como médico dentista sin que me anteceda una formación en medicina. Simplemente quiero estudiar odontología, pero no quiero estudiar medicina. No es posible. Tienes que tener la base de criminología para estudiar lo que es la misma, la forense, y luego aplicarlo al ámbito de la perfilación criminal. Y luego de esa tarea que realicé en servicios periciales o en laboratorio forense, se dio la labor en la policía con la intención de la profesionalización y se focalizaba esta actividad de su servidor, que fungía como el responsable de la preparación de los policías, el director de la academia, para generar conocimiento de análisis de la conducta. Se empezaron las capacitaciones desde los cadetes y los cursos de actualización para que supieran los policías hacer red de vínculos y como primeros respondientes tener la capacidad de identificar de primera instancia los comportamientos que estaban presentes o ausentes en la escena del crimen y que sirven como el primer vínculo o los primeros actos de investigación, como lo denomina el Secretariado Ejecutivo Nacional para la Formación de los Policías. También se participó con la creación del manual básico del policía para atender sobre todo de manera más profesional a la ciudadanía con la intención de que se cambiara esa imagen que no solamente en Juárez, creo que en todo el país tienen una muy mala imagen las personas o los compañeros que trabajan para la policía y es algo que se ha heredado y se ha ganado a pulso por las prácticas que han realizado y siguen realizando algunos. Derivado a ello, nosotros como estrategia también publicitaria en las convocatorias le anteponíamos al nombre de Policía Municipal la nueva Policía Municipal con la intención de captar egresados de la licenciatura y que ello le diera, pues, por lo menos una posibilidad más alta de que se mejorara sus actividades en la calle. Con ello se genera por mandato gubernamental la policía con capacidades para procesar la escena del crimen o el lugar de intervención, que el código lo establece en el 10 transitorio, Código Único de Procedimientos Penales, que las policías deben tener unos policías o un grupo de policías que tengan el entrenamiento y la capacidad para recolectar indicios en caso de que sean perecederos o como se denomina en el manual, priorizar los elementos del escenario de investigación. Nosotros en ciencia forense lo denominamos evidencia, traza o perecedera. Derivado a ello, teníamos que tener un grupo y se conjugó a 33
licenciados en criminología, por supuesto, todos policías, para darles un curso de investigadores de la escena del crimen para que cuando las condiciones lo permitieran y las situaciones se dieran, ellos fueran los primeros, no solamente los primeros respondientes, sino quienes recolectaran esas evidencias vía comunicación con el fiscal y generando que estaban como parte de algún tipo de vulnerabilidad para alterarse o ser perdidas esas evidencias. Entonces, ha sido la intervención, y créanme que les está hablando una persona que es de formación inicial psicólogo y que a pesar de esta importancia que tiene la ciencia de la conducta, pues se limita muchísimo la participación de nosotros en los sistemas de justicia. Nos perciben desde otra índole, sobre todo nos rechazan muchísimo en el ámbito policial, desconociendo que existe la psicología policial, que existe, por supuesto, lo que hemos visto, el análisis de la conducta, por supuesto, la más conocida es la psicología jurídica y forense, pero existen otras áreas. Derivado a ello, se desarrolla un proyecto ejecutivo que se denomina Departamento de Análisis Delictivo y Estrategias de Prevención, que pretendía este proyecto. Yo ya no trabajo para la Secretaría hace como 2 años, pero se presenta como una estrategia de identificación de comportamientos. Se hacía una vinculación entre cada sector para ver los mapas de calor comportamentales y hacer estrategias de prevención. Esto lo hacían o tendrían que hacerlo los analistas de la conducta, policías que estuviesen capacitados para analizar ciertos indicadores de la conducta. La fase número 1 correspondía a analizar la incidencia delictiva semanal. La 2, a identificar características y variables, por ejemplo, robo de autos a las 4 de la tarde o riñas a las 2 de la madrugada en fin de semana. La fase número 3, generar estrategias para erradicar y prevenir. La 4 era informar al jefe inmediato y qué características estaban fungiendo para dar una solución estratégica. Y la 5 presentaba a los mandos o jefes de distrito coordinadamente entre cada uno de los jefes para que tuvieran la misma intención de erradicar determinado comportamiento. Como parte del uso de las tecnologías ya para la investigación policial, se diseñó el APIC también, que es un componente usando la robótica y la inteligencia artificial que servía para identificar patrones de conducta criminal. El API, que es aplicación policial para identificar comportamientos, se presenta para que le llegaran las notificaciones a los policías utilizando su número de empleado o el número policial, que es una homoclave y que nadie puede ingresar, para poder tener ahí los accesos y se dieran cuenta día a día cómo es que se llevaban a cabo determinados comportamientos y qué tipo de actos debían hacer para evitarlos. Bueno, este es un demo de la APIC que se presentó. La APIC, como les he dicho, es aplicación policial para identificar comportamientos, pero es un acrónimo que es una serie que incluye el nombre de su servidor, Alfredo, psicólogo, investigador del comportamiento, y que es parte de la estrategia que se presentó en su momento. Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace un perfilador criminal?
como parte de una especialidad de la criminología, pues entonces el perfilador criminal es un especialista de la criminología aplicada a lo forense, que realiza el análisis del comportamiento de o en la escena, dependiendo las características del caso, y analiza victimológicamente el escenario, los datos, infiere las características comportamentales de los sospechosos y reconstruye la conducta criminal. Esa es la función de un perfilador criminal, que hoy en día, ya con el uso de las tecnologías y derivado a que se está gestando una nueva generación de personas. Sabemos que la psicología evolutiva nos abre o nos habla sobre las generaciones. Hace tiempo que han quedado fuera o ya fuera de tiempo los millennials. Hoy estamos ante una generación alfa, la de que está actualmente viviendo y que le antecede la Z o la I Generation, derivado a que es una generación inteligente donde la tecnología ha sido su más cercano compañero, e incluso desde su gestación, porque hay unas personas que han nacido, que son hoy niños o previo a ser jovencitos, que nacieron derivado a una inseminación artificial, que fueron monitoreados a través de el médico utilizando el ultrasonido en cuarta dimensión, y que incluso fueron tratados con respiradores artificiales en las cunas si eran sanos, tenían los robots con movimientos, con sonidos, es decir, ya son una generación alfa muy inteligente, o la generación Z son inteligentes, y derivado a ello, como parte de la propuesta que la academia ha hecho y su servidor, hemos trabajado desde el año 2019 con la importancia de abordar la robótica forense. Cuando se habla de robótica forense o de robótica, pareciese que es algo del año 2080 o años muy futuros. Sin embargo, es algo que se está utilizando específicamente en las ciencias forenses desde 1980, con la aparición de el AFIS, quienes han trabajado en las policías o servicios periciales, el sistema para identificación de huellas desde 1980, desde que lo libera. La inteligencia de Estados Unidos ya forma parte del ámbito de la ciencia forense, aunque no se le llama inteligencia artificial o robótica, se le llama tal cual, pero sigue siendo un conjunto genérico de aplicación de tecnologías. La robótica forense, en el año 2019, en el Simposio de Ciencias de Innovación Forense, su servidor habló sobre esta propuesta y la definí como el uso de las máquinas inteligentes capaces de aportar desde su diseño y funcionamiento información o datos con cuestiones o para fines legales. Y ya como parte de la robótica, hay algunos robots que utilizan inteligencia artificial. La inteligencia artificial aplicada a la investigación del comportamiento puede ayudar, y ya es más común en otros países como Australia, como China, ni se diga, Estados Unidos, Canadá, que se está utilizando los robots en la ciencia forense, en la extracción del ADN, en la medicina, con lo que hoy se denomina ya virtuopsia forense. Ya deja de lado la autopsia tradicional. Máxime hoy tomó su énfasis con lo del COVID, ya que la virtuopsia era exclusivamente, o es una práctica que en Suiza realizaron o inventaron los médicos para hacer escáner del cuerpo sin abrir la cavidad, y que no existiera riesgo infecto contagioso para los médicos o los trabajadores forenses. Y también lo utilizan en Alemania y en países como España y Estados Unidos para detectar, o lo utilizaban antes de la pandemia para detectar cuerpos bomba, ya que se había presentado ese comportamiento de los terroristas para realizar el llene de estos cuerpos, y después, cuando se aperturara, detonara el explosivo. Es como estrategia de seguridad. Otra vez les comento, porque los criminales están utilizando las tecnologías. Entonces, la ciencia de investigación del comportamiento
debe ser también algo que tome muy, muy necesario, algo urgente. La robótica en realidad es una rama de la tecnología y cuando hablamos de robótica no implica que los forenses vamos a hacer robots o diseñamos robots, sino que vamos a sacar ventaja de los ingenieros en robótica para que nos den información y construir máquinas que requieran inteligencia artificial. Bueno, los robots datan, o la palabra robot data de 1921, donde se hablaba por el escritor checoslovaco. En aquel momento era la República Checoslovaca, hoy sabemos que está dividida en la República Checa de Eslovaquia y Eslovenia, pero que se significa, de hecho tiene el origen en eslovaco, que es robota, que es el que hace trabajos forzados. Y a quienes les gusta la ciencia ficción y todos estos temas de la robótica, pues deben de identificar a Isaac Asimov, quien es considerado una persona que vivía en el futuro porque tenía ideas de avances tecnológicos e incluso hablaba sobre aspectos importantes a los cuales nos íbamos a enfrentar y que lo traemos siempre a colación cuando hablamos de los robots, porque en materia de conducta criminal debemos respetar las 3 reglas de Asimov en la robótica, que un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción o permitir que éste sea dañado, que un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley, y que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que ello, no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Entonces, hablando de este tipo de uso de tecnologías, de inteligencia artificial, de robótica, de las reglas que lo rigen, como el FATE internacionalmente, se hace la aplicación al análisis de la conducta con fines de prevención, generando mapas de calor, como habíamos visto en la policía de Ciudad Juárez, con la inserción de esta aplicación. O bien, haciendo sugerencias para el patrullaje con drones en situaciones de riesgo, cuando hay un operativo o en aglomeraciones públicas. De hecho, la regulación aeronáutica evita que se tengan en eventos masivos drones, pero al civil, no como medida preventiva. Dentro de este aspecto, nosotros lo hemos utilizado como consultores forenses. Aquí vemos una imagen donde fungí como perito particular y detecté o añadí a la investigación una falsedad en la declaración por la imposibilidad en el plano de sustentación, ya que no era posible que el testigo supuesto hubiese visto a unas personas allá al fondo, cerca de los árboles, y que hubiera descrito los automóviles. El plano de sustentación y la altura de la barda imposibilitaban. Utilizamos un dron para desmentir esa versión que estaba siendo señalada. Entonces, la investigación de la conducta viene acompañada de la necesidad, por eso es que tomé como referencia estas imágenes derivado a los retos de los investigadores de la conducta, ya que el comportamiento hoy se da muchísimas veces en internet o en las redes. La misma nos proporciona a nosotros muchísimas ventajas para descubrir, para comprar, para interactuar, pero esas ventajas también son para las personas que no hacen actividades buenas, se aprovechan como estrategia del modus operandi para la creación de perfiles erróneos, los depredadores sexuales, los defraudadores, los secuestradores, y derivado a ello nosotros podemos identificar comportamientos en las redes con ciertas características o que los policías cibernéticos lo realicen. Y por último, me gustaría presentar cómo la conducta criminal puede ser analizada y utilizando la inteligencia artificial puede ser presentada como una opción dentro de estas mejoras para las prácticas forenses. Históricamente nos presentamos nosotros en los tribunales con nuestra presentación vía PowerPoint, donde explicamos cada uno de los pasos siempre y cuando sea permitida la presentación de las diapositivas, pero ¿cómo sería si en lugar de presentar un PowerPoint hacemos el uso de un modelado de análisis de la conducta? Veamos esta imagen. Le voy a adelantar un poco para ir directamente al modelado en el uso de esta tecnología.
Entonces, como podemos observar, el análisis de la conducta en nuestros tiempos ya viene acompañada de la necesidad de que haya el uso de las tecnologías. Por último, lo que están haciendo en Polonia, en la Universidad de Polonia, es preparar a los abogados, a los criminalistas, a los criminólogos y a los psicólogos y policías que trabajen en investigación con la realidad virtual. Voy a poner un video para que observen cómo es que están preparando actualmente para el futuro, ya que nos alcanzó a los investigadores. I had a chance to try virtual reality before while playing video games. At first, I was skeptical when I've heard that my university is introducing virtual reality classes. However, after the first minutes, I changed my mind. The game moved me straight to the crime scene where I could feel like a professional investigator and use the theory I was learning during the classes in, let's say, real life. A student finds himself in a virtual room in which he sees a corpse. His task is to find and secure pieces of evidence in a proper order and way. Virtual CSI is a wonderful teaching tool. The student will understand how difficult it is to conduct a crime scene investigation. He will realize what mistakes were made, what evidence was missed, and the consequences thereof. When I found myself in a room with dead body, I forgot that I'm still at the university and I focused only on investigating the area. When I picked up a letter and looked closer at it, I felt like in a real world. The most interesting thing was that I could use controllers as my own hands. We are currently working on other VR projects for students of management and finance. One of the ideas which we are working on is a game which shows cash flow. Students enter the chemistry lab where finances are depicted as the flow of various colored liquids. At Kosmicki University, it is important for us to enable students to have innovative and modern teaching tools. The virtual crime scene investigation is the first project for law students which takes advantage of virtual reality. Y bueno, pues por mi parte sería todo esta presentación que, como les dije al principio, más que presentación era una charla, un conversatorio derivado a la invitación que me ha hecho el maestro para poder presentarles lo que ha sido el trabajo de Solvier en Ciudad Juárez. Muchísimas gracias, maestro. Pues bueno, tal cual lo comenta el maestro Alfredo Velasco, pues la intención de esta charla era conocer cuál ha sido los retos y las oportunidades que tiene actualmente el perfilador criminal. Realmente un área novedosa, aunque ya tiene mucho camino andado en muchos estados, y es lo que le comentaba él, que sigue siendo muy extraño que profesionales en psicología quieran solicitar el vincularse a esas áreas de criminalística o periciales como tal, y pues bueno, que se les haya negado el acceso por visibilizar la práctica psicológica en un campo muy específico y que hasta los mismos psicólogos forenses hemos tenido problemas, que es como en el ámbito clínico, ¿no? Pero bueno, es un trabajo de seguir como educando, de seguir compartiendo y sobre todo esas experiencias, como lo menciona el maestro Alfredo. Pues alguien que quiera comentar algo, que quiera tener uso de la voz, adelante, para poder compartir a lo mejor algunas ideas, algunas opiniones y aprovechar pues que se encuentra aquí el maestro Alfredo. Adelante, quien quiera levantar su mano o abrir micrófono con toda confianza. Maestro Velasco, bueno, yo no tengo ninguna duda porque la verdad yo no me dedico al área criminalística, pero la verdad se me hizo sumamente interesante su
conferencia. No sabía que estuviera algo así tan avanzado. Y pues muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias. Creo que es José Roberto. Muchísimas gracias por el tiempo de estar acá y el espacio. Bien, igual aquí en el chat, bueno, comenta, muchísimas gracias, maestro, muy interesante todo lo que nos comparte. Y bueno, de mi parte sí sería a lo mejor interesante poder escuchar nuevamente, y para aquí los presentes interesados e interesadas, maestro Alfredo, en sí sería el perfilador criminal una subespecialidad dentro del área de psicología criminal como tal, y cuál sería como una formación ideal que usted a lo mejor solicitaría para los futuros perfiladores criminales. Bueno, más bien sería de la criminología, porque la perfilación criminal le pertenece a la criminología forense. Creo que tendríamos que dejar esto muy específico, porque históricamente nos han hecho creer que ciertamente la historia se ha visto envuelta por la participación de psicólogos o psiquiatras o médicos en perfilación criminal. Y bueno, el caso más citado es el de Thomas Bohm, con el caso de Jack el Destripador y después otros psicólogos y psiquiatras que participaron, pero sigue siendo una práctica de la criminología forense. Entonces, pero es muy ventajoso, a diferencia de otras áreas, ser psicólogo y estudiar un posgrado o una especialidad en criminología para ser perfilador. Tenemos una gran ventaja si somos psicólogos. Y también considero que lo que puede ser un entrenamiento adecuado es eso, formarnos con una especialidad o un posgrado en criminología forense, derivado a que si vamos a trabajar en la ciencia forense, de hecho es un proyecto que su servidor ha traído como parte de implementación. Todos los que trabajen en el sistema de justicia deben de saber de criminología forense, sean criminólogos o no, porque al final de los tiempos el médico, el balístico, el fiscal, el psicólogo atiende a víctimas o agresores de algún delito. Entonces es importante conocer el modus operandi, el motivo, las fantasías, aspectos de identificación de riesgos victimológicos que permitan darle un enfoque integral desde el área forense. Excelente, muchísimas gracias, maestro. Déjeme ver si hay alguien más en el chat que comente algo. Comentan, muchísimas gracias, buenísimo el tema. Y pues bueno, maestro, pues yo creo que cerraríamos el día de hoy con esta charla que usted nos ha brindado. Creo que hay un reto sumamente, y en toda la charla se rescata la necesidad de estarnos actualizando, de poder integrar conocimientos y pues de tener como una relación amena entre todos los actores de la justicia, ¿no?, involucrados. Que al final de cuentas, pues la idea es seguir sumando y abonando, pues para la mejor resolución jurídica que se tenga que hacer, ¿no? Desde lo que se busca para la reinserción social, como lo que se busca para la reparación integral del daño. Exacto. Sin duda debe haber esa química entre todos los expertos de diferentes áreas, y dejar de percibir específicamente al psicólogo como alguien que nada más atiende el área clínica, específicamente terapéutica, ya que el psicólogo como profesional de la conducta puede abonar desde el estudio victimal, la restauración del daño, pero también desde el análisis para la prevención del delito. Excelente. Creo que aquí hay una manita levantada. Adelante, José Roberto. Maestro, bueno, ya que pues en la psicología clínica siempre se habla sobre la responsabilidad individual, ¿no?, de la persona por mejorar. Y bueno, yo apenas estoy estudiando la licenciatura en psicología, pero veo que casi toda la mayoría de la gente que entra a psicología es que quiere ser clínicos, porque a lo mejor no percibimos otras posibilidades, otras áreas. Entonces, mientras el mismo psicólogo se ponga a la meta de decir, no, yo voy a dedicarme a otra área, obviamente los otros profesionistas, ya sean policías, el juez y demás, pues van a empezar a respetarnos más, me imagino, una vez que vean nuestro compromiso y nuestra capacidad. Sí, de hecho su servidor lo experimentó cuando estudiaba el 9º semestre de la licenciatura en psicología, cuando nos preguntan típicamente a qué nos vamos a dedicar. Bueno, yo estudié 10 semestres, creo que ya son 9. Nos decían a qué nos vamos a dedicar, y yo externaba a todos mis compañeros o el área clínica, educativa o industrial. Y yo le comentaba a mi asesor que
quería hacer análisis de la conducta en la escena del crimen y me dijo, es que eso nunca va a ser posible en México. Te equivocaste de país y te equivocaste de profesión. Bueno, le digo, hay que intentarlo, por lo menos hay que hacer el intento. Y fue como entré a la convocatoria para perito, que también cuando llego y les digo que soy psicólogo, me mandan, tú eres criminalista y vas a atender. ¿Se cortó el audio? Sí, creo que maestro sigue por ahí. Que se cortó un poco el audio. Posiblemente hubo una falla ahí de la conexión. Pues bueno, vamos a tratar de para ir concluyendo esta actividad. De todos modos, si se llegara a conectar el maestro, pues les vamos a hacer llegar de todos modos algunos comentarios, algunas dudas. Para más información o con el maestro lo pueden estar contactando a través de su página de Facebook, lo encuentran así como Alfredo Velasco, y para poder conocer un poco más del trabajo que viene haciendo, así como en su Academia Mexicana de Investigadores Forenses, también encontrarán algunos otros eventos, actividades que él también está llevando a cabo. Pues sin más, voy a cerrar la transmisión de Facebook Live. Les pediré a las personas presentes que dejen de todos modos ahorita su nombre para dar cierre y corte a esta actividad, esta segunda actividad del día. Y el día de mañana estaremos dando un enlace para que también se pongan su nombre y su correo, que es ese enlace nos va a permitir al último cotejar todo. ¿Sale? Para que también las podamos hacer llegar a los que cumplieron el 80% de sus participaciones